En ese sentido, es más, ¿cuáles son los resultados del modelo que nosotros proponemos? Miren, aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. No solo eso, sino que además el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Es más, dado el formato de la distribución del ingreso, que sea el formato de una chi cuadrado, de una log normal, o también conocido como distribución Pareto, donde el ingreso mediano está por debajo de la media, aquellos que están en el decil más bajo del país libre está mejor que el 90% de la población que la del país reprimido. No solo eso, hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Es más, la gente vive un 25% más. Por lo tanto, ¿por qué tanto miedo a las ideas de la libertad? Miren, por una mera cuestión de dominancia estocástica, la única opción verdadera y válida somos nosotros. Pueden quedarse con el modelo de la casta, con la casta de buenos o de malos modales. Y eso es, ustedes van a terminar pobres, miserables, en la ruina. Al menos en términos estocásticos, estamos mucho mejor. Pero, dicho esto, ¿cuál es la implementación? Y ahí nosotros lo que estamos planteando son 3 familias de reformas. O sea, hay 3 generaciones de reformas. Y esto es un programa pensado en un lapso de que podría oscilar entre 35 y 50 años. Y esto significa además que como proyecto excede ampliamente a mi vida política. Por eso nosotros siempre con Victoria hacemos el énfasis, gracias por estar, siempre hacemos el énfasis de determinar las bases de la nueva Argentina. Es decir, nosotros sabemos que es un camino largo, que en muchos aspectos nosotros vamos a estar sembrando las semillas de un árbol que nosotros no vamos a disfrutar de esa sombra, pero alguien lo tiene que hacer. Y por eso nosotros hemos presentado esta visión de largo plazo, determinando los parámetros institucionales bajo el cual deberíamos movernos para volver a replicar este milagro. Porque dicho sea de paso, esto nosotros ya lo hicimos. Lo hicimos en 1860, cuando se anexó Buenos Aires y se puso en marcha la Constitución de Alberdi. Y de ser un país de bárbaro, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Y que además de donde se aplica el modelo siempre funciona. El problema radica hoy es que la solución está en manos del problema, o al menos eso se pensaba antes de las PASO. En ese sentido, tiene que quedar claro que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Tiene que quedar claro que no podemos esperar resultados distintos si siempre vamos a hacer lo mismo. Tiene que quedar claro que si es a todo o nada, cuando se plantea la ley de alquileres, se va por la derogación, no por un poquito menos de control, se va por la derogación. Los derechos de propiedad se respetan en serio, no cosméticamente para quedar bien. En ese sentido, nosotros lo que consideramos es que, dadas las circunstancias políticas y del sistema,
El foco lo voy a hacer sobre lo que nosotros llamamos las reformas de primera generación. Y les diría que hay 4 bases fundamentales sobre esas. Lo primero es la reforma del Estado. En la reforma del Estado nosotros, en principio, estamos hablando de bajar gastos, de bajar impuestos y de eliminar regulaciones. En ese sentido, el primer elemento de la reforma del Estado es, vamos a arrancar haciendo una reforma de la ley de ministerios y nos vamos a quedar solamente con 8 ministerios, que es el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Capital Humano, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. En ese sentido, también quiero aclarar que hay algo revolucionario en nuestro programa que tiene que ver con esto del Ministerio de Capital Humano. Cuando ustedes miran la evidencia empírica a lo largo de la historia de la humanidad, el gran crecimiento económico que tiene el mundo empieza en el siglo XIX. Durante el siglo XIX el elemento fundamental para el crecimiento fue mejorar las condiciones de salud, mientras que el motor del siglo XX fue todo lo que tenía que ver con la educación y el aprendizaje en la práctica. 70 puntos porcentuales del crecimiento económico se explican por el capital humano. Por lo tanto, digamos, aquellos que quieran hablar de hacer una Argentina mejor, los invito a debatir sobre capital humano, a ver cuántos saben. O solo balbucean frases repitiendo a otros. En ese sentido, nuestro Ministerio de Capital Humano se va a ocupar de niñez y familia, se va a ocupar de la salud, de la educación y de la integración al trabajo. Vamos a cambiar la forma de mirar la política social. Se terminó la cultura de la dádiva, se terminó esto de que te doy el pescado. Vamos a formar individuos libres y que puedan vivir del fruto de su trabajo y les vamos a enseñar a pescar. Se terminó este modelo de esclavitud donde se lleva a los sectores más vulnerables a situaciones precarias tal que logren esclavizarlos. Se acabó la esclavitud en Argentina. Obviamente, un modelo de esclavitud moderno, por lo tanto, vamos a terminar con esa forma de dependencia. A su vez, nosotros proponemos una drástica reducción del gasto público. Claramente, ¿qué le van a decir los vividores del gasto público? Que eso no se puede, que eso no se puede tocar, que es una exageración. Sí, claro, es una exageración porque ellos muerden de ahí. Entonces nosotros estamos dispuestos a terminar, por ejemplo, con la obra pública. O sea, nosotros en rigor no decimos que no va a haber obras de infraestructura. Las va a haber, pero las va a haber como son, por ejemplo, en Chile, en un sistema de iniciativa privada. Es muy interesante porque días atrás se mostraba, yo no lo podía obviamente retuitear ese video porque estábamos en veda electoral, pero era una persona que iba en una ruta chilena y de repente pasa al lado argentino. Entonces se veía cómo era la ruta que construía el sector privado en Chile y cómo era la de Argentina, que era difícil verla. La cobraron, pero que no la hicieron. Entonces, se puede hacer de otra manera, de una manera, tal como decía Bastiat, de evitar que el dinero pase por las porosas manos de los políticos. Obviamente, un político que va a decir que eso es imposible. Claro, imagínense la que dejan de llevarse. No solo eso, otra cosa que también hay que eliminar son las transferencias discrecionales. Eso se logra, es un caso de
once for all, o sea, es una vez para siempre, y que tiene que ver, algunos economistas lo podrían llamar licuación, y tiene que ver con los recursos extraordinarios que se generan por encima de los presupuestados como consecuencia de la aceleración inflacionaria. Eso también permite hacer un ajuste muy fuerte, y ese es uno de los ajustes que más le duele a la política, porque esas transferencias se hacen desde el Poder Ejecutivo hacia las provincias, en especial aquellas provincias que son más opacas fiscalmente. Se imaginarán por qué. Otras cosas que nosotros proponemos es la eliminación de los subsidios económicos. Y lo que proponemos es a una recalibración de la ecuación económica financiera de los contratos. Para aquellos que tienen formación en finanzas, que obviamente esto mis competidores no lo pueden decir porque no saben ni siquiera calcular un valor actual neto. Miren, nunca es dura la verdad, lo que no tiene es remedio. Ustedes no le pueden pedir, tío, peras al olmo. Entonces, en ese sentido, lo que está implicando esto es que la TIR del flujo de fondos de la firma nunca va a estar por debajo del WACC. Vaya condición de respetar la base de capital y para que uno pueda hacer proyectos en condiciones de seguridad jurídica y confianza como para poder hacer las inversiones. Donde además en los contratos es donde vamos a agregar estas cláusulas, porque a diferencia de lo que fue todo el proceso de llevar al CIADI, es un proceso largo y que se destruye muchísimo valor. Al estar incorporada dentro de los propios contratos, eso hace que sea mucho más ejecutivo y que, por ejemplo, en el caso de México funcionó de manera fenomenal. Es decir, se va a respetar el derecho de propiedad a rajatabla. Y obviamente vamos a avanzar en la privatización de las empresas públicas y vamos a intentar terminar dentro de los límites legales con los privilegios que tiene la política en términos de jubilación de privilegio. Eso lo que nos va a asegurar es no solo que vamos a poder alcanzar el equilibrio financiero, es decir, un déficit fiscal cero de verdad, o sea, en la línea financiera, sino que además nos va a permitir contar con recursos adicionales como para poder emprender la reforma fiscal y simplificación del sistema tributario argentino, donde nuestro objetivo es un acuerdo con las provincias para llevarlo a 10 impuestos y que además sean más bajos. Es más, de hecho, en lo que tiene que ver, esto es un punto muy importante, con la recalibración de la ecuación económica financiera de los contratos, una de las cosas que nosotros proponemos y que lo vamos a extender para toda la economía es la eliminación del impuesto a las ganancias que son reinvertidas, sin además cobrar impuestos por la ganancia de capital que se genere al momento de liquidar la empresa. Así no hay que estar armando estructuras financieras paralelas para poder sacar la plata como en formato de intereses que son dividendos encubiertos. Es decir, con lo cual le vamos a meter un cañón de flujo de fondos enorme a las empresas. ¿Para qué? Para que inviertan, porque de acá se sale invirtiendo. Y cuando ustedes invierten, no solo que aumenta la productividad, aumenta el empleo, mejoran los salarios y mejoramos todos. Hay que entender que esa disputa que tratan de plantear desde algunos sectores que ponen a los empresarios como enemigos de los trabajadores, eso es un error. Esto es un proceso de cooperación social. Si a los empresarios les va bien, a los trabajadores les va bien y a los argentinos de bien les va bien. A los únicos que les va a ir mal en mi modelo es a los políticos ladrones, que son los que hicieron de este país el infierno que es y que camina a la ruina a la que camina. Por eso es imposible una Argentina distinta con los mismos de siempre.